Y les quería traer estos tres artículos de dos diarios distintos, Le Monde Diplomatique, que es un diario que aparece de manera semanal, creo, o quincenal, más bien especializado en temas internacionales, y dos notas de La Nación, que me parece que pueden ser interesantes para poder comenzar esta charla. En primer lugar, y lo ven ahí a la izquierda, tapa del Le Monde Diplomatique, obviamente la parte de arriba tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en Gaza. La parte de abajo, Argentina en la geopolítica del litio, ¿no? Un tema que si no lo tienen en el radar, les recomiendo que lo empiecen a tener en el radar. Tiene que ver con este mineral que es clave para la transición energética y que es digamos, un mineral que es crítico, ¿no? Entonces Argentina, junto a Bolivia, junto a Chile, que conforman el Triángulo de Litio de Sudamérica, está situada o está referenciada en esta geopolítica del litio, ¿no? Y obviamente esta nota de Le Monde Diplomatique lo que hace es mirar esto desde distintas perspectivas. Y abajo tenemos la otra cara de la moneda, que era un poco lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Más allá de lo que sucede a nivel macro, a nivel mundial, ¿cuál es el desafío para Argentina, ¿no? ¿Cómo ir del litio a la batería? ¿Cómo darle un valor agregado a este mineral y a este lugar que Argentina tiene en la cadena? Luego en el medio una nota que le hicieron este domingo a Martín Redrado, quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina hace unos años, que es un economista. Y él le preguntan, obviamente es una pregunta que está en todos los diarios, en las redes, en la tele, por todos lados, siempre faltan dólares. ¿Cuál es el camino para generar dólares? Le preguntan a Redrado. Muy sencillo, la Argentina tiene que acumular dólares exportando más. Y aquí él desarrolla una serie de ideas que tienen que ver con cómo vincular la política interna con la política internacional, cómo mirar a nuevos mercados. Y a la derecha también una nota, no sé si el domingo o el sábado, a un francés, a un enólogo, empresario francés que se llama Michel Roland, que hablaba sobre obviamente el desarrollo vitivinícola de Argentina, ¿no? Y él cuenta un poco cómo ha sido ese desarrollo que ha podido seguir de cerca y cuenta también cuáles son estos potenciales dentro del mundo de la vitivinicultura para Argentina, ¿no? Y de vuelta, habla sobre las exportaciones, dónde están hoy, ¿no? Y dónde pueden llegar a estar, qué otros mercados se pueden abrir en este terreno. Vamos a volver a esto hacia el final de la clase, pero quiero eh, un poco traer a colación estas distintas ideas disparadoras que uno puede leer y que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy, que es justamente cómo distintos escenarios globales presentan oportunidades para nuestro país, para nuestras provincias, para nuestras empresas. ¿Qué vamos a ver hoy? Y voy a hacer un resumen. Primero, vamos a hablar sobre un nuevo siglo XXI. Esto es una pregunta. Vamos a hablar sobre estos escenarios globales, ¿no? Y ahí seleccioné un par de temas, no todos para no abrumar. Luego vamos a hablar sobre esta intersección entre internacionalización o estrategia internacional y desarrollo. Y después, por último, vamos a hablar, sí, de La Pampa, aunque obviamente lo que sí me gustaría es invitarlos más allá de que podamos charlar sobre esto al final, a hacer preguntas a través del chat, a, mm, a poner sus comentarios a medida que voy hablando. La idea es que no sea, obviamente, un monólogo. Bueno, y lo primero que me gustaría resaltar es, y esto es a modo de pregunta, ¿estamos viviendo en un nuevo siglo XXI? Em, y hay muchos autores que sí, dicen, a partir de la pandemia, a partir de este momento tan difícil y tan parteaguas que vivimos en el año 2020, nos dimos cuenta, o mejor dicho, fue una experiencia de primera mano de lo que significa estar o estar vinculado, ser interdependientes, ¿no? Pensemos que tuvimos
un virus que se originó en una parte específica del globo que queda a miles de kilómetros de distancia de nuestras casas. Y en menos de 2 o 3 meses eso terminó con una cuarentena, con una serie de medidas específicas y obviamente con una disrupción de casi 2 años de lo que es la normalidad, ¿no? Lo que nosotros llamábamos la normalidad. Y esto que nos da la pauta, ¿no? Nos da la pauta del interdependiente que somos, ¿no? Querramos o no querramos. Un segundo ejemplo tiene que ver con lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, ¿no? Como ustedes saben, en febrero de hace 2 años, del año 2022, Rusia invade Ucrania. Se trata de la primera guerra en territorio europeo, o mejor dicho, de la primera gran guerra de invasión en territorio europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día, en algunas ciudades de Argentina, tal vez en ciudades que por ahí se dedican más a cuestiones agropecuarias o agrícolas, no había precio para fertilizante. Durante varias semanas comenzó a haber disrupciones en las cadenas de precio de algo tan básico como es un fertilizante. Y ustedes se preguntarán, ¿Argentina le compra fertilizantes a Rusia o a Ucrania? No, pero el mercado de los fertilizantes es un mercado global. Y había otros países, entre ellos Brasil, por ejemplo, que sí adquirían ese tipo de insumos de Rusia y Ucrania. Obviamente, esto ha generado una enorme disrupción a nivel global en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos y con el precio de la energía, ¿no? Y esto es interesante porque los efectos de esta guerra se han podido ver muchos kilómetros más lejos de lo que es el verdadero epicentro, ¿no? del conflicto. ¿Esto qué quiere decir? De vuelta, que somos interdependientes, que estamos conectados, aun cuando no necesariamente nos damos cuenta que estamos conectados. Otro tema que me parece clave, sé que con Fernando Estrafase en la clase anterior ya lo han visto, pero hay un otro tema interesante que está marcando desde hace algunos años, yo diría, sí, los últimos 5 o 6 años con mucha fuerza, que tiene que ver con esta puja, esta disputa, esta lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo de la economía, por el liderazgo a nivel comercial, militar, etcétera. Y esto se expresa de distintas maneras y obviamente lo van a ver y lo van a ver con cada vez más fuerza. Esta relación que es armónica, que es cooperativa o que era armónica y era cooperativa en muchos aspectos, se está endureciendo. Se habla mucho de guerra comercial. Hay una guerra que también, no sé si hay abogados en la sala, pero también se expresa en un montón de leyes específicas que se están sancionando, que básicamente le dan marco a esta lucha. Y esto se da dentro de una dinámica mucho más mayor o más estructural que tiene que ver con el corrimiento del eje de poder en términos políticos, económicos, comerciales, del mundo del Atlántico al mundo del Pacífico, ¿no? No es una tendencia ineluctable, no es una tendencia, digamos, que está marcada en la piedra, pero sí, y ahora vamos a ver un par de números, es realmente algo que uno puede ver como ese centro de gravitación está cambiando. Otra cuestión que creo que es interesante, entiendo que muchos de ustedes son estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, tiene que ver con la globalización, ¿no? Cuando uno hablaba de globalización, y me imagino que esto lo deben, perdón, hay alguien que está dibujando en la pantalla. Em, no sé si se habrá dado cuenta. Ahí va. O que está probando la funcionalidad. Bueno, el tema de la globalización creo que es importante, obviamente para ustedes como estudiantes de ciencias económicas. Cuando uno piensa en globalización,
se le viene la imagen que tienen en la izquierda, ¿no? Que tiene que ver con barcos o cualquier otro vehículo de transporte llevando mercancías de distintos lugares, ¿no? A través del globo. Y claramente esto es la globalización, ha sido la globalización en los últimos años. Ahora bien, hoy la globalización no solo pasa por los distintos bienes y servicios, sino también por los datos, ¿no? Por una globalización que está traccionada por las industrias tecnológicas y por el intercambio de datos que todos los días, a toda hora, hacemos a través de nuestro teléfono, por ejemplo. Y por último, para cerrar esta idea, lo otro digamos, tiene o vertebra este nuevo siglo XXI tiene que ver con los desafíos globales, ¿no? Cuando hablamos de desafíos globales, ¿de qué estamos hablando? De desafíos que son a través de la frontera, ¿no? Son fenómenos que no pertenecen a un país o a otro, sino que son a través de las fronteras, cuyos problemas y soluciones se manifiestan a través de las fronteras, ¿no? El principal desafío global de nuestra era y por supuesto, de los años que vendrán a nivel estructural es el cambio climático, ¿no? Creo que no hay, digamos, no hay desafío que por ahí sea más global que el cambio climático, ¿no? El cambio climático es imposible combatirlo desde un solo país, desde una sola ciudad, una sola persona, un solo continente, ¿no? Em, y obviamente hay otros fenómenos que creo que son interesantes y que ahora vamos a ver, que tienen que ver con la tecnología, desafíos como cómo gobernar la tecnología, ¿no? Cómo darle un tinte más ético, un tinte humano, asegurar que se utilice para cosas buenas, cómo la tecnología va a impactar en la creación de empleos, ¿no? Hay muchos empleos que se van a automatizar. Y también otros desafíos que ahora vamos a ver, como la demografía y como las migraciones. Y para cerrar esto, me gustaría, obviamente, mostrarles o hacer este punto que tiene que ver sobre los actores, ¿no? Cuando uno piensa en el mundo, uno piensa en un planiferio o un globo terráqueo, en el mapa político, ¿no? En los mapas políticos, ¿qué es lo que uno ve? Divisiones políticas que representan, en este caso, estados, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, etcétera. Durante mucho tiempo, los estados eran los actores centrales de las relaciones internacionales. Por eso se llama la disciplina de relaciones internacionales, entre naciones, ¿no? Ahora bien, hoy, y obviamente las cancillerías, las diplomacias, ¿no? Tenían un rol preeminente. Pero obviamente esto ha ido cambiando con el tiempo y hoy tenemos una, digamos, una multiplicidad de actores más allá de los estados, ¿no? Em, y esto puede ser un poco controversial, si me escucha algún diplomático, puede ser un poco controvertido, pero creo que no hace más que describir la realidad en algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué otros actores hay en el escenario global además de los estados-nación? Tenemos empresas, sector privado, multinacionales. Tenemos a las ciudades como actor en el plano internacional o los gobiernos subnacionales, lo que vieron con Fernando. Tenemos actores importantes como las universidades, como las organizaciones no gubernamentales. Tenemos a los ciudadanos, ¿no? A esto que muchas veces se llama la comunidad internacional, ¿no? Tenemos también grupos que por ahí ejercen la violencia, grupos terroristas, grupos de narcotráfico. Y tenemos, por ejemplo, también grupos humanos como los migrantes, ¿no? O, digamos, colectivos que son actores en el plano internacional, algunos más, muchísimo más organizados o formalizados que otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa en lo global y cuando uno piensa en lo internacional, ya no se tiene que quedar solo con esta imagen, ¿no? Tiene que ir también a ver cuáles son estos otros actores. Entonces, em,
si uno piensa, por ejemplo, en la, la regulación de la inteligencia artificial. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Esta regulación, ¿quién la va a hacer? ¿Qué organismo va a hacer la regulación de inteligencia artificial? ¿Lo va a hacer cada congreso de cada nación? ¿Va a surgir en el G20, en el G7? ¿Van a ser las empresas quienes están hoy regulando para sus clientes? ¿Cómo va a ocurrir esta regulación, ¿no? Eso por ponerles solo un ejemplo. Y sobre esto hay muchísimo escrito y creo que es algo bien interesante para analizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En el chat no veo ninguna, pero les pedimos a los estudiantes, una vez más, que abran, que no interfieran con la pantalla en primer lugar. Segundo, que abran sus cámaras en la medida de lo posible. Y si tienen preguntas, eh, las vayan proyectando en el chat para el final de tu exposición, Sofía. Dale, dale, perfecto. Bueno, era para ver si había alguna pregunta. Bueno, en suma, También este nuevo siglo XXI tiene varias características, ¿no? Pero una característica es la interdependencia. Estamos conectados aún con aquellos lugares, personas, instituciones que no necesariamente conocemos. Estamos en un mundo donde hay muchas vulnerabilidades que son globales. La primera de ellas es el cambio climático, que debe no preocupar, ocupar a todos nosotros. Estamos en un mundo de cambios muy acelerados. Esto se ve más que nada en la tecnología, pero hay otros tipos de cambio también. Y un mundo en el cual hay una multiplicidad de actores, ¿no? Cada día tenemos más actores. Hay como lo que nosotros llamamos una difusión del poder. Y esto me lleva a los escenarios globales y voy a compartir con ustedes novedades o cosas o grandes tendencias en tres campos específicos, ¿no? Y esto, la verdad es que elegí estos tres campos principalmente porque, digamos, no quería abarcar demasiado, sino por ahí enfocarme en tres campos que creo que pueden ser interesantes para que después discutamos. Primero y principal, vamos a hablar de los cambios demográficos, ¿no? Son todas tendencias estructurales las que elegí, ¿no? ¿Cuántos millones de personas viven hoy en la Tierra? 7.700 millones. En 2050, o sea, menos de 30 años de hoy, 9.700 millones de personas. Hay dos características acá que son interesantes a nivel mundial, ¿no? Lo primero es que este aumento en la población no se va a dar tanto por una gran natalidad, sino más por la longevidad, ¿no? Estamos viviendo cada vez más. Lo segundo, y que por ahí nosotros no lo vemos en Argentina, porque Argentina, junto a los países del Cono Sur, son países que se han urbanizado de manera muy temprana, ¿no? Nosotros vivimos en ciudades desde hace mucho tiempo, por más que sean ciudades grandes, pequeñas, es la tendencia a la urbanización. El mundo se está urbanizando y esto es especialmente relevante en ciertos continentes y subcontinentes como Asia, como África. Aquí van a tener, siempre me gusta poner este mapa de densidad poblacional para que también lo pongamos en perspectiva. ¿Dónde vive esta gente? ¿Dónde estamos viviendo? Y van a ver cómo Sudamérica en general, Argentina obviamente en particular, presentan una densidad poblacional muy baja, ¿no? La gran mayoría de la gente, como lo pueden ver, vive en Asia, en lo que es China, en lo que es la India, Indonesia. En África también vemos dos grandes polos. Es interesante porque nosotros generalmente cuando pensamos en África o en países obviamente importantes en África, pensamos en Sudáfrica, que es un país súper importante, obviamente miembro del G20, pero hay dos otros países en África que son muy importantes, que son Nigeria y Etiopía, a nivel demográfico, ¿no? Los podemos ver ahí. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque este crecimiento poblacional, ¿dónde va a ocurrir?
¿Cuáles son los países, digamos, donde estos 9 países en los cuales se va a registrar la mitad de este crecimiento de la población mundial? India, Nigeria, Pakistán, República Democrática de Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. Como podrán ver, salvo Estados Unidos, son todos países de Asia o de África, ¿no? ¿Y esto qué significa para un país como el nuestro, que produce alimentos para, según los cálculos que había escuchado, casi 10 veces su población? No sé si 10 me parece por ahí es demasiado, 8 veces su población, ¿no? ¿Esto qué significa? Aquí va a haber mercados, ¿no? Y estos mercados, obviamente, como ustedes habrán visto seguramente en otras unidades, no se abren de un día para otro, ¿no? Sino que hay que irlos trabajando a lo largo del tiempo. Y esto me lleva a la segunda cuestión, hablando de la cuestión demográfica, ¿no? Que es la centralidad que tiene Asia en este momento y que va a tener en los próximos años, ¿no? Asia como un continente muy vasto, obviamente, con muchos países importantes a nivel geopolítico, no solamente uno. Es un país que tiene muchísimos, no muchísimos, pero varios polos de poder muy importantes, ¿no? ¿Y por qué se habla de que es el siglo, digamos, de Asia? Hay dos grandes datos que les quería traer hoy. Hoy, Asia produce el 37% del PBI mundial y la proyección es que esto suba al 42%. Pero no es solamente un término de PBI, sino es un término de crecimiento. ¿Cuánto del crecimiento global se explica por el crecimiento en Asia? Cerca del 70% en 2023. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que gran parte del dinamismo económico y comercial tiene lugar en Asia, ¿no? Y por eso es tan importante, por ahí, no digo dejar de lado, pero sí cambiar un poco la mirada que tenemos, animarnos a mirar a esta área del mundo que no es necesariamente la primera que miramos o la primera que queremos conocer, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que en ese sentido, aquí también hay una pista importante, ¿no? Que tiene que ver con animarnos a mirar estas tendencias, qué está ocurriendo en esta parte del mundo. Acá, por ejemplo, tenemos esto es un estimado, obviamente, de lo que va a ser el PBI mundial en 2050, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos, todo lo que ven en rojo son países de Asia. Está China, por supuesto, como líder, pero también está la India, el país que ya es el país con mayor población del mundo. Por supuesto que después va a haber los países, entre comillas, desarrollados, van a seguir liderando gran parte de lo que es digamos, la riqueza mundial. Pero fíjense que en este gráfico, el PBI proyectado de China ya es mayor que el de Estados Unidos, ¿no? Ahí se ve perfectamente. Y después, obviamente, figuran distintos países. Los países de América Latina los pusieron en verde, ahí figura Argentina, muy cerca de Colombia, y también otros países que son los que figuran en amarillo, ¿no? Y esto obviamente es importante para digamos, cuando uno lo mira desde nuestro país, ¿no? Estas son las exportaciones de Argentina según el área geográfica, ¿no? Estas son una serie de datos que se pueden obtener de la página de Atlas SID, que es un centro de la Universidad de Harvard, ¿no? Esta serie de tiempo está desde 1995. Ahí se ve muy claramente cómo han aumentado las exportaciones argentinas en términos, digamos, nominales en los últimos años.
alcanzando un pico en el año 2011, bajando. Obviamente se ve también un declive en la pandemia y ahora retornando hacia, digamos, volviendo a subir. Y acá vemos bien claramente cómo si bien las Américas siguen siendo el principal lugar de destino de nuestras exportaciones, Asia también tiene lugar cada vez más preponderante. ¿En detrimento de quién o de quiénes? Probablemente del mercado europeo, como pueden ver ahí, ¿no? Hay todo un tema con la cuestión del acuerdo Mercosur-Unión Europea que si quieren al final de la clase lo podemos ver. Acá vemos el detalle de esto que les mostraba recién, ¿no? ¿Cuáles son los países a los cuales nosotros les exportamos? Esto es una serie de 2021. Vemos que obviamente Brasil sigue siendo nuestro socio comercial principal, seguido de China, de Estados Unidos, de Chile, de la India y luego de Vietnam, ¿no? Hay países que son socios fundamentales de la Argentina que poca gente sabe que lo son o poca gente conoce esa relación comercial tan fluida, ¿no? Vietnam es uno de ellos, bueno, Holanda también, Netherlands, los Países Bajos también es otro de los países que siempre está en el top 10 de países a los que Argentina les exporta y que por ahí no tienen tanta prensa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la última serie que les quería mostrar y que creo que también, volviendo al principio, ¿no? de la charla, cuando hablábamos sobre el tema del valor agregado, ¿no? ¿Qué exporta la Argentina? ¿No? Y aquí lo que vemos, y esto lo estudiamos, es que en cada vez mayor proporción exportamos productos agrícolas, ¿no? Y el desafío justamente es darle un valor agregado a esto. Hay quienes dicen, bueno, esto va a cambiar en los próximos años, va a cambiar por... Hay varias interpretaciones sobre esto, ¿no? Hay quienes dicen, va a cambiar con la cuestión de la exportación de gas y de petróleo, va a cambiar con la cuestión del litio, de la minería o de la tecnología, que por ahí está subrepresentada. Pero lo cierto es que Argentina tiene un desafío acá, tiene una ventaja competitiva clara en ciertos productos agrícolas, pero para dar el salto tiene que diversificar el tipo de productos que exporta dentro mismo de esta, digamos, de este foco de competitividad que son los productos agrícolas, ¿no? Y bueno, la tercera tendencia que les quería traer, volviendo a la cuestión de la globalización, ¿no? Es hacia dónde va la globalización, ¿no? Nosotros viendo ya desde antes de la pandemia varias, digamos, campanas que dicen, ojo, que el tiempo de la globalización irrestricta está pasando, ¿no? Que nos vamos a desglobalizar, ¿no? Este es un artículo, por ejemplo, que ven a la izquierda de Dambisa Moyo, que es una economista eh, que ha publicado libros muy interesantes sobre cuestiones que tienen que ver con la ayuda humanitaria, con la economía en distintas partes del mundo. Este es un artículo del año 2019, donde ella ya hablaba sobre si los negocios están listos para la desglobalización. ¿Y esto por qué, digamos, por qué ella hablaba de esto en el año 2019? Porque ya la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya hacía pensar, la guerra de tarifas ya hacía pensar que algo de esto venía, ¿no? En el año 2020 con la pandemia fue el cimbronazo que faltaba, porque básicamente hubo una caída del 9% en lo que es el comercio internacional mundial, ¿no? ¿Y esto qué genera, ¿no? Y acá, obviamente, y esto lo vamos a hablar hacia el final, esta desglobalización se da por un aumento de lo que se llaman los riesgos geopolíticos, ¿no? Hay cada vez menos previsibilidad. Este mundo que interdependiente, vulnerable, con tanta incertidumbre, da poca confianza en que esto va a seguir así, da un margen de incertidumbre demasiado amplio. Entonces, ¿qué pasa?
se busca una seguridad o mejorar la seguridad en las cadenas de comercio y de suministro. Y esto en particular de distintos ámbitos, de la tecnología, suministros de energía, suministros de minería y alimentos, ¿no? Y marco energía y alimentos porque yo creo que ahí hay dos grandes, bueno, minería también, ¿no? Minería y tecnología también. Pero en alimentos y energía, en la búsqueda de seguridad alimentaria y de seguridad energética, Argentina como país productor tiene una gran oportunidad que ojalá no desaprovechemos, ¿no? Em, ¿Qué quiere decir esto? La cuestión de buscar mayor seguridad en las cadenas de comercio y suministro. Hay muchas empresas que están relocalizando sus fábricas hacia lugares que estiman que son más seguros en términos geopolíticos. Estamos hablando de empresas que, por ejemplo, se van de China, se instalan en la India o se instalan en México o en Vietnam. Hay un montón de países que están siendo beneficiarios netos de estos, ¿no? México y Vietnam son dos de ellos, en los cuales lo que vemos es que este fenómeno de desglobalización de empresas que buscan asegurar la provisión de sus suministros clave está generando un movimiento cada vez mayor, ¿no? Y quería cerrar un poco con esto, esta sección con esto. Como ustedes saben, Taiwán tiene una ventaja enorme, una importancia enorme en las cadenas globales a través de la fabricación de semiconductores, ¿no? Y aquí esta es una cita de Morris Chang, que es el fundador de la mayor empresa que fabrica semiconductores en Taiwán, que dice lo siguiente. Mi definición de globalización es la siguiente. Permite que las empresas nacionales obtengan beneficios en el extranjero y que productos y servicios extranjeros entren en el país, siempre que no perjudiquen la seguridad nacional del país y que no perjudiquen la situación actual o futura del liderazgo tecnológico y económico del país. Esto es lo que hoy considero globalización, pero ¿todavía podemos llamarlo globalización? Les dejo esta pregunta, digamos, en el aire. Yo creo que estas tres tendencias, ¿no? Em, tienen, digamos, tienen por un lado, yo creo que, digamos, pueden favorecer a la Argentina, ¿no? Presentan desafíos, pero pueden favorecer a la Argentina. Y les pido que se queden con esta pregunta porque la vamos a ver al final cuando abramos para comentarios. Me parece que es importante ir siguiéndolas e ir pensando qué de todo esto puede ser una oportunidad de negocio, puede ser una oportunidad de desarrollo. Y bueno, me quedan cinco minutos. Me gustaría compartir dos o tres ideas que me parecen interesantes con ustedes, ¿no? La primera tiene que ver con internacionalización y desarrollo, cuáles son las claves, ¿no? La primera clave tiene que ver con tener una estrategia, con tener una hoja de ruta. Esto puede significar, puede, digamos, sonar súper básico, pero no lo es, ¿no? Es casi fundamental para poder llegar hacia donde queremos llegar. ¿Y cuáles son las tendencias que nosotros vemos en términos de cómo las provincias o las ciudades piensan su estrategia internacional? Hay distintas razones, digamos, el motivo para internacionalizarte es siempre el mismo, ¿no? Mejorar el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos. Eso lo comparte un pueblo pequeño con una ciudad enorme tipo Shanghái, ¿no? Todos tienen de la misma razón de fondo. Ahora, después hay que elegir en esta estrategia cuál va a ser ese ancla, ¿no? Y el ancla puede ser mejorar la cooperación internacional para favorecer ciertos sectores, puede ser poner el foco en el desarrollo productivo, comercial o de inversiones, que son cosas distintas, ¿no? Pero pongámosla todas en ese mismo área. Fomentar el turismo, ¿por qué no? Posicionar mi ciudad o mi provincia para que el turismo sea
digamos, uno de los motores económicos. Esto no es menor. En Argentina muchas veces los tomadores de decisión no entienden el nivel de importancia que tiene el turismo, el derrame que tiene el turismo en términos de puestos de trabajo, ¿no? También puede ser una oportunidad, una estrategia internacional puede ser una oportunidad para fomentar y poner en valor la cultura y la educación del lugar, ¿no? De que se trate. Y lo quinto, no menor, internacionalizarte ¿para qué? Para atraer talento, recursos humanos o para retener los recursos humanos que ya tenés, ¿no? Y esto va a los dos sentidos, ¿no? Si uno ve, y seguramente lo hayan visto con Fernando, hay una competencia global por el talento hoy. Eh, Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el talento busca condiciones laborales óptimas, sí, pero también busca calidad de vida, ¿no? Y entonces aquí hay una clave para las estrategias internacionales, ya sea para atraer talento desde afuera o para retener, para trabajar en el arraigo, ¿no? Para retener el talento que se forma en cada una de las ciudades. Y entonces acá, ¿por qué es importante esta estrategia? Porque, y ustedes lo van a ver si lo miran en Argentina o a nivel mundial, cada provincia, cada ciudad tiene que hacer un diagnóstico y pensar, bueno, ¿a dónde quiere apuntar? ¿No? ¿Cuáles van a ser esos drivers? Entonces, les pongo un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, em, hace mucho foco en en el turismo y la cultura y la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay algunas cuestiones de desarrollo productivo que ya no se pueden hacer dentro de la ciudad. Entonces no tiene sentido salir a buscar que se instale una fábrica, ¿no? Hay provincias como Córdoba, por ejemplo, que se enfocan en el punto 2, desarrollo productivo, comercio e inversiones. ¿El turismo es importante? Sí, pero es un turismo más local. Entonces, no es el objetivo primordial de su estrategia posicionar a Córdoba como como un lugar de turismo a nivel internacional, ¿no? Y de esto hay miles. Entonces, creo que es interesante poder pensar, elegir algunos de estos tracks, uno o dos, no necesita ser más que eso, y ver también cómo se complementan, ¿no? Y después, dos otras cuestiones que me gustaría mencionar dentro de estas tres claves. Bueno, primero, tener una estrategia. Segundo, tener actores comprometidos. Y tercero, tener una política pública. Voy a empezar por el final. Puedes tener las mejores metas, las mejores ideas, saber a dónde vas, pero si no hay una política pública, si no hay un plan de acción desplegado a lo largo del tiempo, claramente no se va a poder lograr, ¿no? Entonces es muy importante que haya una política pública. Generalmente el sector público es quien le da marco a esta política pública, ¿no? Es quien lidera o quien tiene como ese voto para poder hacerlo a través del tiempo. Pero para esta política pública específica de internacionalizar una provincia o una ciudad, son fundamentales los actores. Esto es, no lo puede hacer solo el sector público. Tiene que haber una articulación público-privada. Tiene que haber tiene que haber actores con una pata en el sector privado, actores del sector público, actores del tercer sector, una articulación con las cámaras sectoriales, con las cámaras binacionales, etcétera, ¿no? Y ahí me parece que es interesante, y por ahí Guillermo, vos o quienes están en la sala me pueden contar un poco más el trabajo de la agencia e-Comex de La Pampa, ¿no? Que me parece bien interesante, eh, que creo que es justamente un ejemplo de esta articulación público-privada que es necesaria, ¿no? No sé si condición sine qua non, pero yo diría que es eh, necesaria en el 98% de los casos, ¿no? Tener esta articulación público-privada y tener una agencia que haga de interfaz entre aquellos que quieren exportar y aquellos que quieren importar o invertir en la provincia. Y acá, esto sí, se los dejo a ustedes para que me lo cuenten más, porque me parece que es una experiencia que vale la pena refrescar. Y bueno, a modo de cierre, quisiera sí decirles algunas, y para que charlemos, ¿no? ¿Cuáles son estas oportunidades y desafíos que yo veo para La Pampa? Obviamente desde un punto de vista
más académico, más desde una mirada más global, ¿no? Voy a empezar por los desafíos. Primer desafío, casi todos los desafíos los comparte con nuestro país, ¿no? Primero, las condiciones macro, ¿no? O sea, obviamente Argentina tiene una serie de condicionantes de su macroeconomía, de su regulación, que hacen muy complicada esta interfaz internacional. Lo segundo, el gran desafío que tenemos en materia, yo lo separaría en tres ítems, ¿no? Infraestructura, logística y conectividad, ¿no? Que obviamente son áreas que hay que priorizar, en donde hay realmente que invertir, que hay que ponerle un pienso. Y el tercero tiene que ver con el desarrollo o la consolidación de estos nichos o núcleos de competitividad dentro de la provincia. Y esto me lleva a las oportunidades. Por un lado, si yo lo miro desde un punto de vista geopolítico, La Pampa tiene digamos, un posicionamiento geográfico central dentro de la República Argentina. Entonces yo creo que hay digamos, ahí hay una oportunidad en términos de infraestructura y de logística, ¿no? Que me parece que es interesante. Lo segundo tiene que ver con distintas cuestiones que tienen que ver con la inversión en rubros como el alimentario, como el tecnológico. Y ahí está este desafío, ¿no? De poder hacer estos polos que atraigan esa inversión. Y por supuesto, la tercera ventaja que creo que tiene la provincia, que es importante para consolidar es una estabilidad, digamos, una administración en términos comparativos que es sólida, recursos humanos, universidades que forman gente, eso no es algo menor, ¿no? Eso es clave cuando uno piensa en las estrategias de internacionalización en este escenario. Así que bueno, hasta ahí llegué. Quedo atenta ahora sí a sus comentarios y a sus preguntas. Les dejo sí mis datos de contacto, tanto vía mail, LinkedIn, Instagram, y ahí a la derecha una foto de este sábado. Esta foto es reciente, de este sábado de la graduación que tuvimos en la Universidad Austral. Y bueno, nuevamente gracias y atenta a sus preguntas. Bueno, Sofía, muchísimas gracias, brillante tu exposición, sumamente útil y con tu permiso, ya que mencionabas la agencia e-comics La Pampa, el audio de este encuentro virtual en la facultad lo vamos a compartir con gente del staff que está trabajando en esta organización no gubernamental. Vos decías, bueno, que te diéramos un poquito más de precisiones, y es justamente eso, donde confluye una verdadera sinergia entre el sector privado y el público, porque es eso, una ONG donde están esos dos sectores representados, además del Banco de la provincia de La Pampa, que es hasta el momento una sociedad de economía mixta, tiene capitales públicos y privados. Entonces ahí es donde realmente se da una verdadera sinergia en las fuerzas que vos decías, de las que hay que lograr en todos estos temas. Voy a compartir ese audio con gente que a veces nos acompaña en estos encuentros virtuales, porque realmente ha sido muy interesante todo lo que vos has dicho. A los estudiantes los invito a que formulen preguntas en el chat. Mientras tanto, te quería preguntar, ya te lanzo la primera pregunta, en esa centralidad que vos le ves a La Pampa y esa estabilidad y demás, te digo que es de mucho interés y hace mucho tiempo explorar, porque es como que siempre tenemos la mirada hacia el Atlántico, Europa, vos mencionabas ese acuerdo de libre comercio con Europa, pero en realidad y a mí me impactó mucho la diapositiva poblacional de ver realmente de Asia y de descubrir mercados. De hecho, los tenemos muchos, aunque no los conozcamos, Egipto, Vietnam y todo eso, ya se está dando. Pero el dinamismo que hay en el Indo-Pacífico y que en realidad nosotros estamos muy cerca con la posibilidad de tener corredores bioceánicos, es decir, no necesitamos dar la vuelta al mundo por el Atlántico, sino quizás salir con toda nuestra canasta exportable por la frontera
vecino país que es Chile, estamos muy cerca, ¿no? ¿Qué valor le asignás a esos corredores bioceánicos para Argentina y para Argentina en el contexto de su proceso de integración más fuerte, que es el Tratado del Mercado Común del Sur, el Mercosur, que estudiamos en esta materia? Sí, gracias, Guillermo. Vos sabés que justo acá a la izquierda, yo siempre antes de dar charlas, sobre todo en para distintas provincias de Argentina, siempre reviso un libro que se los recomiendo, no es mío y no es chivo, pero es de un profesor nuestro, ay, no se ve, bueno, Geopolítica Argentina, del profesor Adolfo Cutugian. Yo ahora después se los voy a mandar, es un libro de Udeva. Siempre está bueno, Adolfo Cotullán es profesor de geopolítica, bueno, en distintas universidades, por supuesto, entre ellas la nuestra. Él es geógrafo. Y básicamente este libro, que se los recomiendo, es un libro para mí de consulta, porque a veces uno pierde la perspectiva, ¿no? Entonces este libro lo que hace es ir paso a paso desde cuestiones geográficas, de logística, de infraestructura, demográficas, educativas, bueno, distintas cosas. Entonces, esto te da como esa visión un poco más panorámica, ¿no? Y efectivamente, yo creo que si uno lo mira desde un punto de vista geopolítico, es un lugar interesante, digamos, ¿no? Y yo creo que, como bien decía, para mí hay dos o tres cosas interesantes que yo creo que la provincia podría explotar, ¿no? Por un lado, em, sí, los grandes pasos hacia el Pacífico, ¿no? Están en Mendoza, están en Jujuy. Hay también un paso, obviamente mucho menos utilizado, pero a través de Neuquén. Hay varios pasos, pero digo, los pasos donde realmente puede salir mercadería. Digo, está lleno de pasos entre Argentina y Chile, pero muchas veces con condiciones de infraestructura que son muy malas, ¿no? Para decir la verdad. Y la otra cuestión interesante con Chile es que así como Argentina tiene pocos acuerdos comerciales en términos de porcentaje del PBI mundial, ¿no? Argentina tiene acuerdos con un 12-15% del PBI mundial y Chile con un 80%. Oportunidades que son interesantes, que son importantes. La otra cuestión que yo creo que la provincia por ahí puede explotar tiene que ver con Vaca Muerta. Y no solamente con Vaca Muerta, sino con el dinamismo que se está dando en la Patagonia Norte, principalmente alrededor de la ciudad de Neuquén y de Añelo, que no queda muy, muy lejos de lo que es el sudoeste de la provincia de La Pampa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un potencial interesante en esa zona y ahí yo creo que los neuquinos, los argentinos tienen un desafío, ¿no? De poder llevar a buen puerto esto, más allá de lo que son los recursos naturales que tiene, ¿no? Ahí también hay un dinamismo interesante. Y volviendo a tu pregunta de, bueno, ¿por qué miramos tanto a otros lugares? Principalmente por razones históricas y culturales. Mira, la otra vez yo estaba en febrero en una conferencia de geopolítica en la India, ¿no? Y vos me decís, ¿Argentina y la India están lejos? Sí. ¿Tanto más lejos que Japón o que China? No. ¿Cuál es la diferencia con Japón y China? Que tenemos una inmigración, hay una ida y vuelta, están esos lazos, ¿no? Hay una dimensión, por ahí yo en esta oportunidad utilicé más que nada trazos gruesos, ¿no? Cifras, pero la realidad es que hay una dimensión de persona a persona, empresa a empresa, de comunidad que posibilita, ¿no? ese comercio bilateral, ¿no? Entonces, muchas veces lo que frena esa mayor amplitud hacia algunos países de Asia, como la India, como Vietnam, como Indonesia, no es necesariamente que no haya un mercado, sino que falta el quién es. Faltan esos vasos comunicantes, ¿no? Ahí veo una pregunta. em, Sí, es una pregunta de Ivo y pregunta, creo que también impactó la diapo esa de globo terráqueo desinflado, ¿no? En el proceso de, y esta economista africana, Dambisa Moyo.
Sí, entiendo que la globalización es buena ya que nos permite comerciar con los demás países, pero también genera una interdependencia y eso considero que no es bueno. Y pregunta, ¿es por eso que se habla de una desglobalización? sí, es así. Básicamente la interdependencia, a ver, la interdependencia es buena en el sentido de que a nivel, si uno lo mira sobre todo a nivel económico, o sea, digamos, voy para atrás, ¿no? ¿Por qué se globalizaron las cadenas integradas de valor, ¿no? Porque antes vos producías, yo tenía que producir, no sé, un mouse, eh, y estaba en Alemania, entonces hacía la parte de abajo la compraba en Francia, la mano de obra de Alemania y la parte de arriba era la compraba en Dinamarca. Ahora, a medida que avanza la globalización, en vez de comprar con dos o tres países que están ahí alrededor mío, compro con 20 países. Entonces voy y busco precio, bueno, en Taiwán me hacen la lucecita, en no sé dónde hacen esta parte, entonces uno va eficientizando, digamos, a través de la compra, en este caso de bienes a lo largo y a lo ancho del mundo. Em, Obviamente eso también genera una interdependencia, que es que vos tengas ciertas cosas críticas, ¿no? Digamos, hoy en el caso de los semiconductores es paradigmático, pero digo, que vos dependas de otros países para digamos, para la provisión de insumos que son críticos, ¿no? Y eso puede ser desde los semiconductores hasta lo que le pasa hoy a Alemania con el gas de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interdependencia no es buena, entre comillas, porque te expone a los riesgos de comerciar con otros países. Para ahí ese país no te quiere vender más, etcétera. Entonces, producto de este reconocimiento de, che, tenemos un nivel de interdependencia que es muy grande, es que se está comenzando con este proceso de desglobalización o desaceleración de la globalización en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ahí no comprar volviendo al ejemplo del mouse, ¿no? Si yo fabrico esto en Estados Unidos, em, no fabricarlo con 20 productos que vienen, de los cuales 15 vienen de Asia, sino por ahí fabricarlo en México, ¿no? Acercar. Por eso se habla mucho, son dos o tres frases, palabras que están muy en boga, friendshoring, nearshoring, etcétera. Tratar de eh, traer las cadenas de valor más cerca geográficamente o en países, comillas, comillas, aliados, ¿no? Entonces, por eso se está hablando mucho de desglobalización o una globalización por ahí más fragmentada, ¿no? Esto es algo, digamos, no es que es como les decía, no es una tendencia ineluctable, ¿no? O sea, hay quienes te dicen, no, la globalización sigue, pero con digamos, con otras tipologías. Bueno, muchas gracias. Hace poco, a propósito, Para estar, no quedarse en el pelotón en esta era de la globalización a través de la tecnología y de los datos, es muy importante, además del capital humano, tener soporte de conectividad, que es infraestructura, ¿no? Son los cables, los sistemas, los satélites mediante los cuales esos datos van fluyendo. Así que yo creo, Guillermo, que ahí hay una posible oportunidad para Argentina. bien, gracias Sofía. No veo otra pregunta, sí te agradezco geopolíticas que vos bien las marcabas en tu diapositiva, esa disputa a nivel global de los grandes, ¿no? El Great Power Competition entre China y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto pensás que eso va a seguir como tendencia para todos los países intermedios, medios o periféricos, como puede ser Argentina, que no está involucrada en esas tensiones geopolíticas, por lo menos? ¿Pensás que va a influir, se va a profundizar o se va a revertir? Es muy buena la pregunta. Yo creo que va a seguir un tiempo más. Creo que claramente la situación se va a estabilizar. Creo que hay dos o tres cuestiones centrales que requieren sí o sí de cooperación entre Estados Unidos y China. Cambio climático es uno, gobernanza de la tecnología es otro.
Si no la requieren hoy, lo van a requerir en un futuro, y en un futuro no muy lejano, no estoy hablando de 2050. Entonces yo creo que va a seguir la tensión, creo que va a tomar distintas formas, ¿no? Al principio era una tensión que tenía más que ver con esto que hablábamos, la guerra comercial. Eso se va a agudizar, yo creo. Pero no descarto que haya algunos temas de cooperación. Y es un poco lo que pasa también entre China y la India, ¿no? Sin ir más lejos. Son dos países que tienen nivel de tensión, por ahí no sale mucho en los diarios acá, militar en el Himalaya, que es muy potente, y a la vez después, por otro track, tienen una relación comercial muy importante, ¿no? Y me parece en ese sentido, es una palabra que no salió esta tarde, pero creo que está muy importante, que es la palabra híbrido. Estamos en un mundo más híbrido, con muchos grises, ¿no? Los que piensan que es, bueno, o River o Boca, no, esto es mucho más, me parece mucho más, tiene muchos más matices, ¿no? Así que creo, digamos, volviendo a la pregunta, creo que esto va a continuar, pero no descarto que ciertos temas globales de los que hablamos, ¿no? Problemas que no tienen pasaporte y soluciones que no tienen pasaporte, empujen a China y Estados Unidos a una relación más cooperativa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, solo me queda, ahora sí, tenemos el tiempo comprometido, hemos llegado a la hora.